Hola, bienvenidos a Cálculo Integral. En esta ocasión vamos a analizar la longitud de curva o la longitud de un arco usando la integración. Y fíjense que aquí tenemos una curva, fíjense que una curva que está dada, vamos a dar que es y igual a f de x. Esta curva está dada por esta función. Y esta curva tiene como punto de inicio el punto A, C y el punto B, D, o sea que a lo largo del eje X está el intervalo A hasta B, y si nos fijamos a lo largo del eje Y está el intervalo de C hasta D. Fíjense, si nosotros queremos encontrar esta longitud de curva y lo queremos hacer intuitivamente, fíjense que podemos tomar esta distancia de este punto a este punto. Si tomamos esta distancia de aquí, de un punto a otro punto, pues es una longitud menor a la longitud de esta curva, y igual a f de x. ¿Cómo nos acercamos un poco más a esta longitud? Si nosotros dividimos este intervalo, fíjense lo que vamos a hacer, este ejercicio de partir en dos. Fíjense que si sumamos estas dos longitudes, esta cuerda la dividimos o la empujamos hacia adentro, y fíjense que esta longitud de la suma de esta división de cuerdas un poco más pequeñas, de estos segmentos más pequeños, fíjense que nos acercamos un poco más a la longitud real. Y si dividimos una vez más, fíjense, si hacemos este ejercicio de dividir una vez más en dos, cada vez nos vamos a acercar mucho más a la longitud real. Pero fíjense qué sucede si nosotros lo que estamos haciendo es haciendo lo siguiente. Si dibujamos un triángulo aquí rectángulo, aquí tenemos una longitud en X, una longitud en el valor de X, una longitud en el valor de Y esta es la longitud. Si nosotros hacemos más pequeño, cada vez más pequeño estos triángulos, o sea, vamos dividiendo más este ejercicio de dividir estos pequeños segmentos, vamos a conseguir diferenciales de cada uno de estos segmentos si este es muy pequeño, y debemos sumar todos estos diferenciales de longitud. Fíjense que este diferencial de longitud, como es un triángulo rectángulo el que estamos formando aquí, este diferencial va a ser igual al diferencial al cuadrado, ¿no? Aplicando Pitágoras aquí, igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, de los cuadrados en realidad de los diferenciales. Si despejamos el diferencial de longitud, ¿qué sería esto? Sería la raíz del diferencial de x elevado al cuadrado más el diferencial de y elevado al cuadrado. Fíjense que esta sería pues el diferencial de longitud. Si sumamos todos estos diferenciales de a hasta b en relación con el eje x, o sea, sumamos todos los diferenciales que van desde el límite de integración a hasta b, o sea, si integramos, en otras palabras, la integral del diferencial de longitud, integramos esta parte desde a hasta b, fíjense, vamos a conseguir la longitud de arco de a hasta b de la raíz del diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado. Pero ¿qué sucede? Nosotros podemos hacer una multiplicación aquí del diferencial de x sobre el diferencial de x para poder reacomodar esta fórmula de la longitud de arco con respecto de x. Y fíjense que si reacomodamos esta fórmula con respecto de x para que ingrese el diferencial de x que está en el denominador, o sea 1 sobre dx
a dentro de la raíz, debemos elevar al cuadrado, o sea que nos quedaría que esto de aquí, el diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado. Si nosotros ingresamos dentro de la raíz, este diferencial de x entra como diferencial de x al cuadrado, pues se cancela el 2 con la raíz y nos queda solo el diferencial de x fuera. Solo ingresamos el del denominador. Y fíjense que podemos distribuir a ambos miembros. Y nos queda lo siguiente: el diferencial de x al cuadrado sobre el diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado sobre el diferencial de x al cuadrado y esto de x. Aquí se puede cancelar el diferencial de x con el diferencial de x al cuadrado y finalmente nos queda que la longitud de arco de A hasta B de esta curva o de este arco, de esta curva, es igual a la raíz de 1 más el diferencial de y sobre el diferencial de x, esto elevado al cuadrado por el diferencial de x. Fíjense que es una integral donde tenemos que derivar la función f de x, aquí necesitamos derivar esta función, y luego elevarla al cuadrado, y esto va 1 más. Esto es con respecto de x. Fíjense, ya tenemos una de las fórmulas de la longitud de arco o longitud de curva cuando lo tomamos con respecto de x. Fíjense lo que pasa. ¿Qué tal si nosotros vamos a cambiar los límites de integración desde aquí? Fíjense que queremos sacar encontrar la longitud de arco, pero tomando en cuenta que la integral la queremos hacer con respecto de y, o sea, los límites de integración lo queremos hacer desde acá, con respecto de c hasta d. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues lo siguiente, fíjense que nos daría igual el planteamiento, sería el mismo planteamiento, simplemente que cuando vamos a integrar desde c hasta d de la raíz del diferencial al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado, y el artificio que vamos a usar es de y con respecto de y igual a, vamos a ingresar el denominador en una raíz que sería el denominador al cuadrado. Fíjense, vamos a utilizar este artificio. La integral de un diferencial es dl, es L, y aquí en lugar de ingresar el de x como lo habíamos hecho anteriormente, vamos a ingresar el de y esto es con respecto de y, ya que estamos usando los límites de integración con respecto de y. O sea que sería de c hasta d, de la raíz de la diferencial al cuadrado, diferencial de y al cuadrado, más la diferencial de y al cuadrado sobre la diferencial de y al cuadrado de y. Fíjense que aquí se puede cancelar y nos queda que la longitud de arco con respecto de y es la longitud de arco de la integral desde los límites de integración que van desde c hasta d de la raíz de 1 más dx, con respecto de y al cuadrado y de y. Fíjense que ya tenemos nuestra segunda fórmula para encontrar la longitud de arco que va desde los límites de integración en dirección de y, desde c hasta d, de 1 más dx sobre dy, y esto al cuadrado con respecto de y. O sea que la derivada va a ser la derivada de x con respecto de y. O sea que habría que despejar aquí x en esta fórmula, en esta expresión que nos da el arco o la curva. Habría que despejar x para poder integrar o derivar de x con respecto de y. Ya tenemos nuestro segundo resultado. Y finalmente también tenemos otra opción más para poder encontrar la longitud de curva, y es cuando tengo la función parametrizada r de t,
Tanto x está parametrizada con respecto de t y y también es una función con respecto de t. Fíjense que para encontrar esta longitud de arco, nosotros tenemos unos límites de integración que vienen dados por los parámetros, por ejemplo, t sub 0 menor que t y menor que t sub 1. O sea, estos parámetros t sub 0 y t sub 1, al momento de evaluarlos en la función parametrizada, pues nos van a dar el valor del punto de inicio y punto final, dependiendo pues de la orientación de la curva, si la tenemos en contra de las manecillas del reloj. Fíjense que nosotros podemos ya plantear esto. La integral para la longitud de arco sería igual, fíjense, en este caso particular, como tenemos funciones, con respecto de t, sería la longitud, el diferencial de longitud sería igual a la raíz, fíjense, de x de t, o sea, en otras palabras, el diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado. Si nosotros integramos esto, integramos el diferencial de longitud, vamos a integrar esta parte, pero aquí utilizamos ya los parámetros, los límites de integración paramétricos, y esto es igual a la raíz del diferencial al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado. Y esto es, vamos a utilizar este artificio que es el diferencial de t. Ya que vamos a diferenciar con respecto de t, estas funciones están ambas con respecto de t. Tanto x y y están parametrizadas con respecto de t. Esta longitud va a ser igual a t sub 0 hasta t sub 1 de la raíz, vamos a ingresar el dt al cuadrado, fíjense, porque entra a una raíz, entonces entra como cuadrado. Vamos a ampliar un poco la raíz aquí para que abarque el denominador, más de y al cuadrado y este dt fuera. Aquí podemos finalmente determinar, vamos a borrar esta parte, vamos a borrar esta parte aquí. Podemos determinar que la longitud de arco, si está parametrizada la curva, sería la longitud de arco de t sub 0 hasta t sub 1, aquí, de el diferencial de x con respecto de t al cuadrado más el diferencial de y con respecto de t al cuadrado y esto con respecto de t. Fíjense que, en otras palabras, hay que derivar de la función r de t que está parametrizada x de t, y de t. Lo que nos resta es derivar ambas funciones que están con respecto de t, derivarlas con respecto de t y elevarlas al cuadrado, y vamos a conseguir pues esta longitud de arco. Esta sería la tercera forma de encontrar, una con respecto de x, otra con respecto de y otra en el caso de que la curva esté parametrizada.